Hola, hola a todos. Estamos en el segundo episodio de nuestro podcast de Modus Company. En el episodio pasado platicamos de lo que hacíamos en Modus y el día de hoy queremos platicar de algo que es como la columna vertebral, son los patrones. Todos tenemos patrones, patrones de conducta, patrones de pensamiento, hasta patrones emocionales que vamos cargando a veces de manera consciente, pero muchísimos otros de manera muy inconsciente y que los traemos desde la infancia. Y es difícil a veces darnos cuenta y romper con ellos. ¿Por qué? Porque es algo que adquirimos y que en algún momento de nuestra vida nos funcionó y seguimos repitiendo una y otra vez. Y si algo sabemos es que hacer más de lo mismo, pues va a producir los mismos resultados. Entonces, a veces hay que romperlos, sobre todo verlos, hacerlos consciente para poder tener nuevos y mejores resultados y seguir en nuestro proceso de crecimiento, que es justo lo que queremos lograr, ser mejores y llegar a nuestro máximo potencial. Entonces, el día de hoy, aquí tengo a Ale y a Vero, que son parte importantísima del equipo Modus, son también coaches. Y no solo ellas han tenido un camino importantísimo de crecimiento, porque estar en Modus implica crecimiento, estar en Modus implica romper patrones y estar en Modus implica pues todo el tiempo estar viviendo incomodidades para ser mejores y darnos cuenta de muchas cosas. Pero no solamente vamos a hablar de su crecimiento, sino también están aquí para hablar del cómo ayudamos en Modus a crecer a las otras personas, cómo los ayudamos a darse cuenta de estos patrones que muchas veces son inconscientes y sobre todo, pues los beneficios que hemos visto que esto tiene en las personas y en los equipos de trabajo, porque si algo también nos hemos dado cuenta, sí o no, y esto ya ahorita me van a platicar, es sobre todo que también las empresas y los equipos de trabajo tienen su patrón. Y muchas veces todos lo repiten siguiendo a lo mejor al líder o porque es un patrón de la empresa, entonces yo ya me meto como mano en guante y sigo repitiendo más de lo mismo. Entonces, bueno, pues primero que nada me gustaría platicar con ustedes de qué onda con los patrones, cuáles han visto, cómo los hacemos conscientes y cómo los podemos romper. A ver, Vero, cuéntame tú. Súper. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Ale. La verdad es que feliz de estar aquí. Yo encantada de platicar de este tipo de cosas y poder compartirlos allá afuera. Y pues sí, creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy es de los más importantes y una que creo que me encanta porque es algo, como bien lo dices, ¿qué es el patrón? Y es algo que hacemos todo el tiempo, que repetimos todo el tiempo, que por más que queramos ahí va a estar, ¿no? Como me encanta Kirsten como lo dice, que es como, no es ya no sentir el reptiliano, ¿no? Sino más bien es abrazarlo y que nos acompaña todo el tiempo. Entonces creo que el patrón va a ser lo mismo, simplemente nos está acompañando, nada más es hacerlo de manera diferente. Entonces, creo que de lo más importante, Pau, sería pues verlo y reconocerlo. Y creo que es lo más difícil, ¿no? Porque por ahí está y es lo que hablamos mucho de, bueno, sí, se habla mucho de los hábitos de 21 días, de 14 días, de generar estas nuevas cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante es verlo y creo que en información, o sea, en el mundo afuera no hay esta información. En realidad, no lo vemos, no lo tenemos en las escuelas, al menos en mi experiencia, y ahorita que hablabas de ya estar en modus, ¿no? Es esta parte de crecimiento, pues creo que ni primaria, secundaria, universidad, en ningún lado hablamos de este tema, ¿no? Ni siquiera tantito ligado a la inteligencia emocional. Entonces creo que desde por ahí es verlo. ¿Qué hacemos nosotros pues como Modus? Tenemos todas estas partes de nuestras capacitaciones y módulos que son de liderazgo, que son importantes, que eso nos ayuda a empezar a ver, ¿no? Cómo nos conocemos, ahora sí que por qué funcionamos. Entonces, pero creo que sí, eso sería lo primero, empezar a vernos. ¿Cómo nos podemos empezar a ver? Incluso puede ser como tal vez algo fácil para los que nos están escuchando, entre comillas fácil, ¿no? Es, ¿qué hago? No sé, en un ejemplo en mis relaciones, ¿no? Primero es empezar a ver
¿qué es esta meta que me gustaría cambiar? ¿Es eso que quiero conseguir? Y es primero empezar a ver qué hago, qué tipo de relaciones tengo, ¿no? ¿Qué tipo de caminos tomo todos los días? Si ahorro, no ahorro, pero que esas serían las primeras cosas. Y entonces, Que, empezar a tomar datos, ¿no? que si me permites interrumpir, es que ahorita dijiste algo que me hizo pensar, ¿no? Como que ahorita dices, ay, pues, ¿qué hago todos los días? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros nos dedicamos a ver qué hacemos todos los días? Es más, es mucho más fácil echarle la culpa a los demás. O sea, no es no ahorro, sino no, es que no me pagan lo suficiente, ¿no? O sea, no es que yo haga en mis relaciones, o no es que yo escoja pésimo, no, es que los demás, o el otro, o siempre me tocan los malos, o siempre me tocan los que no se quieren comprometer, o siempre me tocan, ¿no? Entonces, ese dejar de empezar a ver hacia afuera, y primero que nada, el primer paso para detectar patrones, pues es empezar a vernos a nosotros mismos y asumir la responsabilidad sin echar la culpa hacia afuera, sin ver lo que los demás hacen o no hacen, que sí, probablemente sí, pero ¿qué hago yo para estar en esa situación? Y creo que desde ese punto de conciencia y desde ese punto de observación es cuando empezamos a ver los patrones. Y ahorita veía que Ale estaba energéticamente afirmando con su cabeza. Entonces, ¿qué más podemos empezar a hacer para ver nuestros patrones y también para ayudarles a los demás a ver sus patrones, Ale? Pues nada, yo afirmaba porque sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es muy fuerte como antes de entrar en este proceso o antes de empezar a verlo y hacerte consciente, dices, qué raro, ¿no? Siempre atraigo el mismo tipo de personas, siempre estoy como en el mismo tipo de trabajo, nunca gano lo suficiente, ¿no? Qué raro, qué raro. Pero te vas haciendo consciente y dices como, ah, sí es cierto. O sea, al final yo estoy haciendo algo, yo estoy poniendo una barrera, yo estoy actuando de tal modo y no es que esté mal, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta trabajo admitirlo o decir, sí, la verdad es que esto es lo que estoy haciendo por miedo a ser vulnerables y admitir que en algún momento de nuestra vida este patrón o esta barrera nos sirvió de algo, ¿no? O sea, porque no está ahí de a gratis. Claro. Seguramente cuando éramos chiquitos, adolescentes, no sé, algo nos sucedió que dijimos, no, pues yo no quiero un compromiso, entonces me voy a buscar puros hombres sin compromiso, y esto no es de una forma consciente, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que algo importante también aquí en la ecuación es eso, como que ser vulnerables y ser honestos con nosotros mismos y admitirnos cuando hay algo que estamos haciendo que no nos está funcionando ya, que en algún momento funcionó, pero ahorita ya no. Entonces, darnos cuenta de eso para poder empezar a soltarlo. Exacto, creo que diste en el clavo en una cosa muy importante. A ver, ¿qué no estoy logrando? ¿En qué área de mi vida no estoy feliz o no estoy realizada o no me siento bien? Y ahí es en donde pongo el foco. Pero ¿qué hacemos? Acuérdense que el cerebro está hecho para protegernos. Entonces automáticamente huimos de todo eso que nos amenaza. Y por el contrario, si algo sabemos hoy en día es que eso que es amenazante, más bien le tenemos que poner cara, le tenemos que poner atención, lo tenemos que realmente ver, delimitar dónde está, cómo está, para afrontar ese miedo. Y esto que dices, en vez de esta vulnerabilidad a hacernos débiles, más bien nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque entonces construimos las herramientas necesarias para poder afrontarlo, para poder tener el control del volante de mi vida y de las cosas que decido, en vez de sentirme completamente debilitado y completamente, ¿no? Como una hojita en una ola gigante. Entonces, más bien es, en vez de huir, tenemos que afrontar. Se siente lo contrario, se siente como que no quiero poner atención a eso, pero más bien tenemos que hacerlo y empezar a verlo. Una vez que lo empiezas a ver, pues ya lo tienes, como decía Vero, pues aquí tienes al miedo domesticadillo.
¿no? Entonces no es inmediato, no es de un día para otro, es un proceso, es un trabajo continuo y nada es ya gratis. Otra cosa que es muy importante, porque cuando dicen, es que yo no tengo ni idea de cuáles son mis patrones, ¿no? Bueno, uno puedes preguntarle a tu gente más cercana y querida y te van a dar una lista de todos los que tienes, pero otra cosa muy importante también y que podemos ayudar es mediante la medición. La medición es algo que nos va a acercar a ver nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder observar todos los días de una manera objetiva. Acuérdense que yo no soy objetivo nada más porque sí, ¿no? Necesito de ayuda, necesito de datos concretos y precisos. ¿Por qué? Porque si no, me voy a contar una historia o me voy a ir a mi zona de confort o le voy a poner muchísima justificación y pretextos a las cosas que no hice o no logré. Entonces, ¿cuál es una manera objetiva, precisa y que me puede ayudar obviamente en esto? Es mediante la medición. Y Vero es una profesional en medición y crecimiento personal y de logro de metas. Así que cuéntame esto, ¿cómo lo podemos hacer, Vero? Sí, justo creo que es ese tema, Pau, ¿no? Cuando no sabemos cuál es nuestro patrón, de qué me están hablando, no tengo idea, ¿no? Creo que la medición es lo que más nos ayuda a verlo, ¿no? En este caso, pues no sé, puede ser de tu puesto de trabajo, de la meta que quieras realizar, si ya estás realizando o no estás realizando estas cosas, ¿no? Entonces, y sí, creo que la medición es difícil, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a medirnos, no estamos, y generalmente no tenemos buena relación con la medición, y lo hemos hablado en diferentes temas, ¿no? Desde la escuela, de dónde viene, ¿no? De medirnos, de siempre tienes que sacar 10, generalmente no es buena la relación que tenemos, pero justo cuando empiezas a ver esos datos, ahora sí que no tienes para dónde irte ni esconderte, pues es la realidad y a veces es lo difícil, ¿no? Que es como, no quería ver cuánto pesa en realidad, ¿no? Que no quieren pesarme estas cosas. Pero cuando lo vemos es como, bueno, este es el plan de acción que tengo que empezar a hacer. Lo mismo pasa en nuestro puesto de trabajo. ¿Qué cosas hago muy bien? Pues yo soy muy buena en esto, en esto, pero esto me cuesta. Entonces, esto que nos cuesta es generalmente nuestro patrón, o como decimos, nuestra pata de pala, ¿no? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Bueno, seguramente tienes que poner más atención. Y es ahí donde vienen los patrones y cómo empezar, que seguramente ahí ya tocamos el tema de vulnerabilidad y seguramente va a salir el día de hoy porque de eso se trata, ¿no? El patrón, de medirnos, ¿no? De empezar a ser vulnerables, pero creo que es ahí el tema, ¿no? De luchar, de esa lucha interna, de cuando vemos ese número, de decir, este es al que tengo que sumar, este es al que tengo que bajar, este es al que tengo que llegar, ¿no? O sea, ahora sí que estar con esa lucha y guiarnos sobre eso, ¿no? Porque ¿qué vamos a querer hacer? No, a mí el cerebro dice que me vayan por acá. Yo soy así, por ejemplo, en Waze. Soy típica que pone Waze y no le hago caso a Waze. Tú sabes más que el algoritmo de Waze que Exacto. lleva millones de personas estudiando. Es correcto, es correcto. Muy ¿no? bien. Entonces son ese tipo de ejemplos. Y saben que esto es un ejemplo increíble porque una vez que empiezas a detectar tus patrones y los empiezas a ver con compasión, con humanidad, con solamente, o sea, lo tengo yo y lo tiene todo el mundo y lo tienen muchísimas personas, empiezas a reírte de tu patrón, que eso es lo que acabamos de hacer con Vero, si se dan Exacto. cuenta, ¿no? O sea, ya no es amenazante, ya no me controla, ya no va a regir mi vida, sino sé que está ahí, le voy a hacer caso, pero sobre todo le voy a hacer caso para construir otra forma, literalmente, y así se cablea en el cerebro, otra forma también de hacer las cosas, no quedarme en el mismo camino que llevo haciendo desde los 10, 15, no 18 años o los que sean, sino puedo hacerlo de otra manera diferente. Y entonces, aquí tenemos a Ale, que si algo admiro de Ale es que es una constante, comprometida en su crecimiento, en romper miedos, en romper patrones, en ver de qué manera hacer las cosas diferentes. Y entonces, Ale, me gustaría que nos contaras algún patrón que hayas logrado romper y cómo lo lograste. Ok, pues sí, como dice Pau, yo la verdad es que me encanta ir un poquito más allá, ¿no? Me encanta, siempre he sido una persona muy miedosa y en algún momento me di cuenta de que pues no
no podía seguir así, ¿no? Porque entonces iba a vivir encerrada en mi casa y haciendo nada porque todo daba miedo. Entonces, pues no sé, creo que es interesante esta parte de la medición y empezar a verlo un poco como un juego, ¿no? Y empezar a decir, ok, ¿qué pasaría si hago esto? ¿No? Y a lo mejor empezar con algo chiquito. No sé, a mí, por ejemplo, me daba mucho miedo estar separada de mi familia, ¿no? Estar lejos de mi familia, ¿qué tal que les pasa algo? ¿Qué tal que me pasa algo a mí? ¿Qué tal que, sí, o sea, que no me puedo comunicar con ellos? No sé. Y decidirme a vivir sola, ¿no? Dije, pues, ni modo, así, con el miedo me voy. Y creo que eso me ayudó muchísimo a empezar a ver que puedo más de lo que creo, ¿no? O sea, de lo que creo que soy capaz. Entonces, vas rompiendo con estos miedos y al ir rompiendo con eso, te das cuenta de que puedes más. Entonces, creo que yo es lo que recomendaría, ¿no? O sea, decir, ok, esto me da miedo y empezar a hacerlo. A lo mejor y no al 100%, ¿no? O sea, no voy a decir, me da miedo el avión, entonces voy a ir a aventarme el paracaídas. Pues no. Poco a poco. ¿No? De pasito en Pero, pasito. y algo que me gustaría sacar de lo que acabas de decir, bueno, son dos cosas. Uno, que esta parte de querer correr del miedo y justamente, o sea, no verlo y hacer como que no existe y demás, pues no es obviamente lo que te va a traer buenos resultados, ni un crecimiento, ni construir estas herramientas que has construido, que hoy en día sabes que puedes. Y dos, lo irracional que son los miedos, ¿no? Porque acabas de decir, o sea, quería estar con mi familia como si tú pudieras hacer algo, ponerles un campo de fuerza para que no les pasara nada. Les puede pasar contigo o sin ti, estando o no estando, estando pegada o estando a 10 kilómetros o estando a 350. Entonces, no, hay que ver también esta irracionalidad. Los miedos no están basados en realidad, no están basados en datos, no están basados en información. Entonces, una cosa que sí pueden hacer para trabajar los miedos es justamente darles esta posición de realidad, estos datos, esto, ¿qué me dice que esto va a pasar? Cuando podemos ver los miedos así es cuando los podemos enfrentar. Entonces, a diferencia de lo que quiere hacer todo tu cerebro, sistema nervioso y demás, y protección, que es alejarte, yo te recomiendo y te apoyo a que los veas, los palpes, los enfrentes y que realmente puedas ver los miedos por lo que son, que no tienen información, que no tienen datos y que son completamente racionales y se alimentan de nuestros otros miedos. Entonces, empiecen a detectar esos miedos y no les den tanto poder. Creo que con esto podemos cubrir es muchísimo lo que hay que hablar sobre Plató, es muchísimo lo que podemos hablar sobre lo que hacemos, pero esta es una introducción y pues si algo no tocamos, si algo les interesa más, pues por favor comenten, pongan y díganos porque estaríamos felices de tener un diálogo con ustedes. Y bueno, pues gracias Ale, gracias Vero, creo que todas sus experiencias y lo que han hecho es lo que hace a Modus y lo que hace que apoyemos y ayudemos a los equipos de trabajo y que sus coaches obviamente los puedan guiar en este proceso de crecimiento y de ruptura de patrones. Así que, pues muchas gracias y nos vemos pues en el siguiente podcast. Gracias.